Habiendo repasado estas propiedades como presión y densidad, estamos en condiciones de aproximarnos a el teorema fundamental de la hidrostática. Es una de las tres expresiones básicas con las que vamos a trabajar en este capítulo de los fluidos. Repito, nos proponemos ahora presentar el teorema fundamental de la hidrostática. ¿A qué se refiere este teorema fundamental de la hidrostática? A las presiones dentro de este fluido que esté en reposo. Lo que queremos justamente es conocer, evaluar las presiones en distintos puntos de este fluido en reposo, particularmente dentro de un líquido en reposo en la forma en que lo vamos a presentar. Para eso vamos a estudiar justamente una parte de este fluido que está en reposo, que está en equilibrio. Como siempre, vamos a comenzar en física por hacer el diagrama de cuerpo libre de este elemento que queremos estudiar. ¿Cuál es este elemento que queremos estudiar? Una parte genérica del fluido. Noten que aquí lo hemos dibujado de forma aproximadamente cilíndrica, un cilindro de altura h, no está marcada en este esquema, pero la superficie de la base de este cilindro es de área A. Noten que hemos marcado el peso de ese cilindro, una fuerza en la cara superior dirigida hacia abajo que hemos llamado F1 y otra fuerza similar, ahora dirigida hacia arriba, en la tapa inferior que hemos llamado F2. Lo que nos preguntamos, ¿está completo este diagrama de cuerpo libre? Anticipamos que no. Para eso vamos a ver otro dibujo en el que vamos a hacer algunas aclaraciones. Por empezar, notar que pareciera en este dibujo que esta tapa superior está en el pelo de agua. No, un dibujo más exacto sería este. Este cilindro que estamos estudiando está totalmente sumergido dentro de este fluido en reposo. Es una parte cualquiera del interior de este líquido en reposo. En este otro caso lo hemos hecho de un alto pequeño, no es cilíndrico, sino que tiene una base rectangular, pero la idea es la misma. Hacemos más completo el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es esta fuerza que en el dibujo hemos llamado F1, que está actuando sobre la tapa superior y dirigida hacia abajo? Es la resultante de las presiones que el fluido, que el líquido, está ejerciendo sobre esta tapa superior. De la misma forma, la fuerza F2 es la resultante de las presiones que el líquido ejerce sobre la cara inferior. Vieron que habíamos dicho que son siempre perpendiculares a la superficie y siempre dirigidas hacia la sección. Nos falta dibujar el efecto del líquido sobre las caras laterales. Ahora bien, ¿qué ocurre con estas presiones en sentido horizontal? Podemos notar que se anulan las de una cara con las que están actuando en la otra cara, y lo mismo en este sentido. En definitiva, notemos que, aunque consideráramos el cilindro y no ese otro prisma que dibujamos para mejorar la comprensión, siempre a un determinado nivel, las presiones que van a estar actuando en horizontal se van a compensar y van a resultar nulas. Por lo cual, efectivamente, en este diagrama de cuerpo libre de este cilindro, solo nos quedan como fuerzas no nulas el peso del cilindro, la fuerza F1, que es la resultante de las presiones actuando sobre la cara superior, y la fuerza F2, que es la resultante de las presiones actuando sobre la cara inferior. Este cilindro es parte de este fluido que está en reposo, por lo cual este cilindro también tiene que estar en reposo, por lo cual la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Eso es lo que hemos planteado en esta ecuación. Ahora bien,
A esta fuerza F1 la podemos pensar como el producto del área de esta tapa por la presión que ejerce el líquido sobre esta tapa. A la fuerza F2 algo similar, pero la presión sobre esta otra tapa va a ser distinta porque estamos a mayor profundidad y por lo tanto esta presión P2 va a ser mayor. Lo que hemos hecho también es escribir el peso como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. En este otro renglón escribimos la masa como el producto de la densidad por el volumen y ahora el volumen como el producto de la superficie de la base por la altura. Mirando este renglón vemos que el área de la base aparece en todos los términos y lo podemos cancelar. Llegamos a este último renglón que reordenamos de esta manera. Esto que está recuadrado es la expresión justamente de este teorema fundamental de la hidrostática, que lo que hace es decir que la presión en un punto o en un nivel dentro de un líquido en reposo es igual al valor de esa presión a otro nivel dentro de ese líquido más un término que resulta de hacer el producto de la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la diferencia de nivel entre esas dos secciones. Como vemos, habíamos planteado que queríamos conocer con este teorema fundamental de la hidrostática el valor de las presiones dentro de estos líquidos en reposo. Si nos fijamos, hemos avanzado poco, porque para conocer la presión en un punto, tengo que conocer la presión en otro punto. Entonces, si no conozco la presión en un punto, ¿por qué voy a conocer la presión en otro punto? Ahora bien, ¿hay algún punto donde esa presión sea conocida? Es probable que sí. Por ejemplo, si tengo un recipiente y tengo líquido en contacto con la atmósfera, en el punto 1 la presión será presión atmosférica. Entonces, con esta expresión podré conocer el valor de la presión en este otro punto 2 que está a una distancia h por debajo del punto 1 que está a presión atmosférica. Por lo cual, este teorema fundamental de la hidrostática se me vuelve más operativo, me permite directamente conocer la presión en un punto, conocido la presión en otro. Antes de dejar esta diapositiva, notemos una vez más lo que decíamos que las presiones son siempre perpendiculares a la superficie, por eso hemos dibujado estas superficies inclinadas tan poco realistas, pero la idea es mostrar que estas presiones son siempre perpendiculares a la superficie. Otra cosa que queremos mostrar es el aumento de la presión con la profundidad. Así, a este nivel, la presión tiene este valor marcada con el largo de esta flecha roja, pero a una profundidad mayor, esa presión también es mayor. Como vemos, lo que nos dice este teorema fundamental de la hidrostática es que la presión en un líquido en reposo aumenta linealmente con la profundidad. Ven que depende de la profundidad a la 1. Entonces, vamos a llamar presión absoluta a esta presión que es la que realmente hay en un punto dentro del líquido en reposo. Pero vamos a llamar presión manométrica a la diferencia entre esta presión y la presión atmosférica. Si es el caso que el punto 1 está sometido a presión atmosférica, esta presión manométrica se corresponde con este término densidad del líquido, aceleración de la gravedad y h. Como vemos, es el efecto exclusivo del líquido, independizándonos de la presión atmosférica. Podemos pensar en graficar estas presiones manométricas que están actuando sobre la pared de este elemento que está conteniendo este fluido. Como vemos, a este nivel, esta presión manométrica vale 0, porque la profundidad vale 0.
En cambio, a este nivel, a máxima profundidad, el valor de esta presión manométrica es densidad, aceleración de la gravedad y h. Y decíamos que hay una variación lineal con la profundidad, porque a mitad de altura la presión manométrica va a ser la mitad de la que tengo en el fondo. Esto es lo que quiere decir que esta presión aumenta linealmente con la profundidad. Notemos una vez más que este gráfico es de presiones manométricas, por eso tengo el valor 0 en este lugar, porque estamos graficando exclusivamente este término. La misma cosa, pero ahora agregando presiones en el fondo. Como decíamos, sobre el fondo, sobre todos los puntos del fondo, tengo la misma presión, por lo cual este diagrama de presiones manométricas sobre el fondo resulta constante. En cambio, sobre la pared, este diagrama de presiones manométricas aumenta linealmente con la profundidad. En este otro gráfico tenemos dibujadas presiones manométricas, pero sumamos el término de la presión atmosférica, que es constante a toda profundidad. Por lo tanto, este sería el diagrama de presiones absolutas. Como vemos, no es más un triángulo, sino es un trapecio, porque sobre el pelo de agua la presión que tengo es presión atmosférica. H vale 0, pero tengo el valor de la presión atmosférica. Como vemos, la diferencia entre las presiones absolutas y la presión atmosférica nos da esta presión manométrica, que es la que varía linealmente con la profundidad.